Saludos, les recuerdo entonces que estamos esperando su opinión, pero con video, lo graban en su teléfono, de haber un gobierno cívico-militar, un gobierno de transición, y usted fuera el presidente de esa junta cívico-militar o como se llama el gobierno. ¿Cuáles son las tres primeras medidas que cree que usted impondría o que debería imponerse para empezar a salir de la crisis? Lo escribe a Bravo24, ¿no? Arroba yahoo.com. Déjeme ver si es Bravo24 porque, mijito, yo estoy... Sí, Bravo 24 horas. A Bravo 24 horas Gmail. .com, bravo 24 horas gmail.com. Hoy vamos a hablar con Eduardo Battistini, que tiene una proposición que hacerle si intenta el régimen, ¿no?, robarle su apartamento, porque en eso están, robando apartamentos vacíos o que los dueños se fueron y pusieron a vivir a familiares, así todos se lo roban. Tenemos unas declaraciones de Arturo Uslar-Pietre, Marcelo Iraní hace muchos años atrás, en los años 80, que están más vigentes que nunca. Tenemos también para ustedes, bueno, los top one del fin de semana, cómo comienza la semana, cuáles son los libros más vendidos a nivel mundial, cuáles son las películas más taquilleras en este momento y después cuáles son las canciones, los discos más populares en este momento. Eso y más, y ahorita mismo comienza entonces. Adelante. Él es Eduardo Battistini, fue alcalde de Latillo y es miembro del partido Primero Justicia, concejal de Primero Justicia. ¿Qué es lo que te atrae de Primero Justicia? Antes de que hablemos de una grabación buenísima que he escuchado tuyo sobre la invasión a los apartamentos que está haciendo el narcorrégimen típico de los países, de los gobiernos comunistas, porque los gobiernos comunistas no creen en la empresa, en la propiedad privada, y eso lo anuncian y lo claramente en todos esos países. ¿Qué te hizo? ¿Qué edad tienes tú para empezar? 36. Ajá. ¿A qué edad fuiste concejal de Latillo? Yo fui concejal desde los 21 años hasta los 30. ¿Qué O sea, aprendí? de hecho, en su momento logré ser el concejal más joven del país. Como Capriles llegó a ser el presidente del Congreso más joven que tuvo el país también en la historia, en su época. Mira, ¿y qué aprendiste? Así ¿Qué es. descubriste ahí? Porque yo creo que para ser presidente de un país no es suficiente saber leer y escribir, estar casado, haber nacido en el país, ¿no? Hay que militar en un partido y hay que además trabajar previamente en la empresa pública para saber cómo se maneja, para no llegar a aprender a ser presidente. ¿Qué aprendiste tú como alcalde de Latillo? No, bueno, como concejal, fíjate, Napoleón, una de las cosas que ¿Pero tú más fuiste aprendí alcalde o fue concejal? a no Perdón. despegar. No, concejal. Sí Ah, fui perdón. candidato a la alcaldía, Ya, pero fui concejal 10. Sí, sí. ok. ¿Qué aprendiste? No, mira, una de las cosas que más aprendí y que más valoro es tener siempre el oído pegado a la tierra, ¿no? Porque la labor de concejal siempre me permitió estar cerca del ciudadano, de sus problemas, de su cotidianidad, de sus angustias, y entender que la política es un oficio de servicio. Mi papá, que en paz descanse, me decía que la política tiene dos caminos: o vives para la política o vives de la política. Bueno, quienes hacemos la política y entendemos la política como algo al servicio, vivimos para la política. Y la política con P mayúscula, que al final la política no solamente son las ideas y es la carrera por el poder, sino la política es estar al servicio de la gente en las buenas y en las malas. Entender y consustanciarse con la realidad de lo que la gente vive y además aprender a escuchar las críticas, porque yo creo que eso es lo más duro en la política, pero es lo que más te fortalece. Es decir, no es bueno el político que siempre quiere escuchar lo que le agrada, lo que son lisonjas para el oído, sino todo lo contrario. Es mejor el político que está siempre prestando la atención a la crítica y no solamente prestando la atención, sino enfrentándola con argumentos. Porque al final la política es un debate de ideas donde todo el mundo tiene derecho a opinar, pero además donde quienes ejercemos la política tenemos el deber de escuchar las cosas buenas y las cosas malas para corregir y para seguir adelante. Y eso a mí me fortaleció mucho porque además me tocó ser concejal en toda mi década de los 20 años, es decir, donde uno está empezando
a aprender muchas cosas y entrar en la vida política, y además tener un cargo público como el que tuve en ese momento me sirvió también para crecer, para intentar madurar, y para además también entender que mi vocación de vida siempre ha sido esta, y que además no creo, hoy en día, me preguntas 16 años después que fui concejal desde la primera vez, no me arrepiento ni un minuto, y si me tocara repetir otra vez y echar para atrás el tiempo, bueno, no tengas la menor duda que estaría en el mismo sitio haciendo lo mismo, porque al final creo que es lo que me enseñaron en mi casa, pero además lo que me gusta y lo que me mueve. Ahora, tú hablaste de saber escuchar al pueblo. Hay una crítica muy generalizada a la dirigencia política y no solamente a la venezolana, ¿okay? En líneas generales a la dirigencia política mundial, de que tal vez porque no se han adaptado a los nuevos vehículos de información, a la internet y a todas esas cosas, ya no hay bipartidismo, ya las ideologías que funcionaban y que fueron la vanguardia ya no lo son, en fin, pueden suceder muchas cosas, pero la crítica que se suele escuchar es que no escuchan al pueblo, que están aislados y que están en otro mundo. ¿Qué dices tú a eso? Mira, yo siempre digo que en parte es como todo. A ver, en la política hay políticos que están desconectados de la realidad del país, eso sin duda. Y mejor ejemplo, los políticos que hoy en día desgobiernan Venezuela. Es decir, ellos están en su vida paralela, que es su vida de privilegio, su vida de comodidad, su vida de confort, a costillas del sufrimiento de los venezolanos, y para ellos están en otra realidad distinta a la que viven todos los venezolanos. Pero al final del día, yo siempre le digo a la gente que los políticos no somos marcianos y los políticos no somos extraterrestres. Hay gente que piensa que el ser político ya te da una coraza para no sufrir problemas de inseguridad, para no sufrir la crisis económica, para no padecer las mismas necesidades que padecen los venezolanos. Y yo creo que al final, si bien es cierto que los políticos tenemos que reinventarnos muchas veces, y como tú lo planteas con estos nuevos retos de la tecnología y el 2.0 y hasta el 3.0, que hoy en día pues se han convertido como en la vanguardia, no solamente de la relación política, sino de las relaciones sociales en el mundo, yo creo que también los ciudadanos tienen que empezar a entender que no hay una diferencia entre el político y el ciudadano, que el político y el ciudadano somos exactamente lo mismo, porque al final somos ciudadanos que tenemos derechos y que tenemos deberes. Y quienes usamos la política o hemos decidido entrar a la política, lo que al final lo que buscamos es representarlos a ellos, pero además lo que buscamos también es ejercer esa función de político. Pero políticos al final somos todos. Y yo creo que uno de los grandes daños que nos ha hecho a nosotros la sociedad venezolana como tal es tratar de zanjar una diferencia entre el que hace la política y el ciudadano común. Porque al final en el encuentro de ambos, porque somos ciudadanos con roles distintos, pero que al final ejercemos lo que yo considero que es lo más importante, que es entre todos construir y defender y proteger y custodiar la democracia. Yo creo que allí tenemos nosotros que no hacer diferencia, sino todo lo contrario, ver cómo cada vez más nosotros entendemos al ciudadano en su desesperación, pero también el ciudadano entiende que el político no es un ente aparte, a excepción, como te dije al principio, de quienes hoy desgobiernan Venezuela, que sin duda están en otra dimensión, en otra galaxia. Y es por eso que para ellos, en sus camionetas blindadas y en su comodidad y en sus dólares mal habidos, lamentablemente, pues no sufren lo que sufren los venezolanos. Pero yo ¿Tú sí creo que piensas que en allí hay que Venezuela hay aceptar que una... con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, que se está sí, te acortando escucho. la conversación por culpa del Internet, ¿no? Allá en Venezuela. ¿Tú piensas que en Venezuela hay una narcotiranía? Yo creo que en Venezuela evidentemente nos desgobierna un régimen que tiene vinculación con el narcotráfico, que tiene vinculación con grupos irregulares como es el caso de la FARC, el ELN, pero que además tiene insertado en la sociedad venezolana grupos como los colectivos armados, que al final hacen que a través de la mafia y la violencia se sostengan en el poder. Pero sin duda que esto es un régimen que tiene conexiones directas con el narcotráfico, que tiene conexiones directas con el terrorismo, pero que además tiene conexiones directas con los grupos irregulares y que usa la violencia, porque es lo único que le queda, como la única forma de poder permanecer en el poder. Y sin duda alguna, no solamente lo reconocemos los venezolanos, sino que ya el mundo entero ha considerado a Nicolás Maduro como un peligro para la estabilidad de la región. Y no te extrañe lo que está pasando hoy en día en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, lo que está empezando a pasar en Brasil, que ahora parece que el tribunal quiere darle la libertad absoluta a Lula,
que esto deriva de lo que pasó hace unos meses aquí en Caracas. Hace unos meses aquí en Caracas fuimos el epicentro de lo que nosotros en Primera Justicia bautizamos el Foro de los Chulos de Sao Paulo. Y al final eso es simplemente una reunión tutelada por la dictadura cubana y por la dictadura venezolana para desestabilizar la democracia en la región y para hacer que estos proyectos, que al final lo que buscan es corrupción, poder, violencia, para de alguna otra forma convertir a estos países, a nuestros países, en aliviaderos del narcotráfico y de la guerrilla, bueno, lo que buscan básicamente es desestabilizar la región y estamos empezando a ver esos primeros resultados como consecuencia de esa reunión que hubo en Caracas del Foro de Sao Paulo. ¿Y tú crees que ellos salen por el diálogo? No se te escuchó. Que si tú crees que ellos van a salir por un diálogo, un acuerdo. Mira, yo creo que en Venezuela está planteado y lo hemos sostenido nosotros abiertamente, que nosotros tenemos que presionar en todas las vías. Nosotros tenemos que lograr lo que no se había logrado hace mucho tiempo atrás, que es la presión internacional, que no era simplemente la presión internacional del micrófono, porque hace años atrás era la declaración internacional de algunos actores políticos y quizás algunos gobiernos que no pasaba una declaración de micrófono. Eso ha pasado ahora a acciones concretas como sanciones a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a cerco diplomático. Se acaba de aprobar lo que es todo el inicio del proceso del TIAR. Lo que pasó en la ONU la semana pasada yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la lucha internacional, y ese aumento de la presión internacional es uno de los tableros que siempre dijimos que había que explorar. El otro tablero que sin duda hay que explorar es el tablero de la presión interna. Nosotros tenemos que, como venezolanos, entender que de nada vale tener una presión internacional si como país internamente no estamos movilizados para ejercer nuestra presión como ciudadanos para que salga la dictadura. Y eso significa protesta. Y la protesta no es un delito. Y la protesta no es, bueno, es un delito para quienes hoy en día desgobiernan, porque para ellos todo lo que se oponga es delito, pero la protesta legítima, la protesta social por los problemas que estamos viviendo, tenemos que exacerbarla y tenemos que además exponenciarla. Y para eso tenemos la política una gran tarea de organizar a la gente para que esa sea una protesta de más efectiva y que genere resultados. Y todo eso al final nos tiene que llevar a lograr acorralar al régimen de Nicolás Maduro para que logremos una salida. Ahora, eso no quiere decir que una salida negociada, como a veces también se habla en algunos sectores en las redes sociales y quizás algunos opinadores dicen que las salidas negociadas son entregar prácticamente al régimen todas nuestras banderas, toda nuestra lucha para que el régimen se permanezca en el poder y haya una cohabitación. Yo creo que aquí tiene que haber unas elecciones libres en Venezuela, pero sin Maduro en el poder. Y tiene que haber unas elecciones libres en Venezuela sin Tibisay y Lucena y sin quienes hoy en día son rectores del CNE. Y que esas elecciones libres tienen que darse en un gobierno de transición, donde además en ese gobierno de transición se puedan dar las claras condiciones electorales, un nuevo registro electoral, quienes hoy en día están afuera y que han tenido que huir del país puedan votar, pero además de eso que haya una participación total de la ONU, la OEA y todos los organismos internacionales observando ese proceso electoral. Ahora, es impensable que nosotros vayamos a unas elecciones con Nicolás Maduro en el poder, pero además con Nicolás Maduro controlando el CNE. Eso sería además una burla a la lucha de los venezolanos. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en ese sentido, y no es que haya un diálogo para salir de Nicolás Maduro, es que nosotros tenemos que arrinconarlos hasta el punto de que ellos tengan que negociar no solamente su salida del poder, sino que además nosotros podamos hacer, como fue en el caso chileno y como ha sido en casos también de otras transiciones, tengamos un proceso electoral que nos permita de manera libre y democrática poder elegir a nuestro gobernante. Porque yo sí, particularmente, Napoleón, no juego a la fantasía, porque yo no lo veo como una realidad, y quizás a lo mejor no tengo toda la información, pero yo no veo como una realidad que mañana nos despertemos y tengamos aquí una invasión militar extranjera en Venezuela. Yo eso no lo veo, porque además eso yo creo que no va a pasar y no es probable que suceda. Ahora, lo que yo sí creo es que nosotros podemos tener un cerco diplomático mucho más duro, que nosotros podemos tener una comunidad internacional mucho más activa en lo que significa el bloqueo a la dictadura de Nicolás Maduro, y un pueblo venezolano acompañado de su dirigencia política en la calle, ejerciendo una presión suficiente para que quienes hoy en día sostienen a Maduro en el poder, que sin duda son las armas y la violencia, las podamos quebrar y podamos entonces avanzar en ese sentido. Si tú fueras el presidente de una junta cívico-militar o de un, como llames, el gobierno de transición o lo que sea, porque no puede haber transición y no puede haber caída de este régimen si no intervienen evidentemente los militares, los que por lo menos sean democráticos, constitucionalistas y tengan armas, ¿ok?
Entonces, para defender, entre otras cosas, ese gobierno de transición. Si tú fueras el presidente de ese gobierno de transición, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tú crees que deberías adoptar? Mire, yo creo que tienen que ser tres medidas para lograr la gobernabilidad y la estabilidad de ese gobierno de transición. Lo primero tiene que ser el desarme de los colectivos armados. Es decir, no, cualquier proceso de transición en Venezuela que no tenga control sobre estos grupos armados que se convertirían inmediatamente en grupos de desestabilización, eso fracasaría sin duda. Yo creo que, como tú bien lo dices, ahí tendríamos que tener una política muy fuerte para que las Fuerzas Armadas neutralicen a estos grupos de armados, colectivos armados del régimen y no puedan ejercer la violencia contra el pueblo de Venezuela y no entorpezcan lo que significaría la estabilidad de ese gobierno de transición, de esa junta de transición. Lo segundo es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un plan inmediato de emergencia humanitaria para que la ayuda humanitaria realmente pueda entrar a Venezuela. Porque lo que se está viviendo hoy en Venezuela es una crisis que no está en los tiempos de la política. Es decir, los tiempos de la política van mucho más lento a los tiempos de la crisis del venezolano. Y hoy todos los días en Venezuela muere gente por falta de medicina, por falta de alimentos, por falta de salud, por falta de servicios públicos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque esa junta de transición permita de manera inmediata, con las alianzas que ya se han hecho de manera internacional, que la ayuda humanitaria venga a Venezuela, pero que además tengamos un mecanismo rápido también para que grupos internacionales, de grupos financieros internacionales como el Fondo Monetario, etcétera, puedan inyectar recursos de manera inmediata para empezar a motorizar todo el tema de atención a la emergencia en Venezuela. Y yo creo que lo tercero, sin duda, tiene que ver con que nosotros en esa junta de gobierno empecemos a tirar las bases de una vez por todas de toda la reforma institucional que tiene que haber para que Venezuela vaya a un proceso electoral libre y democrático que permita que entre un nuevo gobierno que entonces ya pueda, a través de lo que hemos venido planteando en el Plan País, empezar a sacar el país adelante. Ok, yo leí un video tuyo bien interesante, bien bueno, donde estás pidiendo a la gente que tiene que empezar a unirse para que no le pase como el famoso poema, primero buscaron a los judíos, pero como yo no era judío, no hice nada. Después vinieron a buscar a los latinos, pero como no era latino, no era conmigo. Después fueron a buscar a los musulmanes, pero no era pa. Ok, ¿quieres hablarnos sobre eso que tiene que ver justamente con el secuestro y la invasión de la propiedad privada de la gente que se fue, que inclusive, aunque estén los familiares de esa gente viviendo allí, lo sacan? ¿Quieres hablarnos sobre eso? Seguro, fíjate, ¿no? Lo que hemos visto con mucha preocupación y mucha alarma en Venezuela es que hace unos 2 meses atrás el ministro de Vivienda, bueno, quien usurpó hoy el Ministerio de Vivienda, porque al final estamos en un proceso de usurpación del gobierno, ordenó un censo que tiene como primera irregularidad que está realizado por militantes del partido Somos Venezuela, que es este partido que lidera la señora Delcy Rodríguez, y los milicianos armados. ¿Tú imagínate lo que significa que los militantes de un partido político junto con una persona disfrazada de militar, porque al final un miliciano no es un militar de carrera ni formado, pero con un arma en su mano te vaya a tocar la puerta de tu casa para saber si tú vives o no vives ahí, cuántas personas viven ahí, si tu casa está ocupada o no está ocupada? O sea, eso significa en primer lugar una intimidación contra el pueblo de Venezuela, pero además significa prácticamente una invasión armada a tu propiedad privada. Pero no solamente está ocurriendo eso en las viviendas que están desocupadas de los venezolanos que se fueron, también está ocurriendo incluso dentro de los propios complejos de vivienda que el régimen ha entregado en los últimos años, estos de Misión Vivienda, porque al final esto es un gobierno que, y este régimen al final, como tú bien lo decías en tu introducción, es un régimen que no cree en la propiedad privada, pero que más cree en la destrucción y en el robo de lo que es de los demás, porque no son capaces de construir absolutamente nada. Entonces este censo, que yo no lo llamaría un censo, sino más bien esta ubicación de viviendas para robárselas a los venezolanos, lo que nos tiene que en primer lugar como ciudadanos es llamarnos a la organización. Como tú bien lo decías, hace unos años aquí en Venezuela hablaban de las expropiaciones y los venezolanos pensaban eran los grandes empresarios. Bueno, eso va a ser con los grandes empresarios, eso no va a ser conmigo. Y así se llevaron unas cuantas empresas. Después empezaron con pequeños empresarios y también decíamos lo mismo. No, ese es con el portugués del automercado, o ese es con el dueño del concesionario de carros, ese es con el dueño de las redes de farmacia, pero eso no es conmigo. Bueno, pero ya llegaron a nuestra casa.
Y ahora nos toca a nosotros como venezolanos defendernos, porque como lo decía yo en ese video, los venezolanos tampoco somos muchos. O sea, lo que no podemos es seguir durante 20 años recibiendo palos del régimen y poniendo la otra mejilla. Nosotros tenemos una constitución que nos ampara el derecho a la protesta, pero que además sin violencia nos obliga a organizarnos para defender lo que es nuestro. Porque lo que no puede pasar es que un venezolano que ha tenido que salir huyendo de la peor emergencia humanitaria que hemos vivido por culpa de quienes hoy gobiernan Venezuela, además de tener la preocupación de estar afuera, luchando para sobrevivir, para ver cómo además sortear este tema de la xenofobia, para además también cómo partirse el lomo para poder mandarle plata a los que todavía se le quedaron aquí, a la mamá, a la tía, a la abuela, también tenga que sumar la preocupación de que tiene que ver cómo hace para que no le quiten la casa. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Primero Justicia hemos invitado a todas las organizaciones políticas que nos unamos en torno a esto, porque esto no es una lucha de un partido, esto es una lucha por la defensa de la democracia, porque la democracia significa propiedad privada. En un país donde no hay democracia no hay propiedad privada. Y de una u otra forma, este régimen lo que busca es no solamente intimidar a quienes ya se fueron y robarle su propiedad, sino además también busca mandarle un mensaje muy claro a quienes todavía están acá y han recibido una vivienda del gobierno o simplemente viven en un sector popular y piensan distinto, que es al final chantajearte. Si no estás conmigo, aquí tengo a la milicia, aquí tengo el partido para ir para tu casa y quitártelo. Entonces, ante eso, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y nosotros tenemos que ejercer la protesta ante esto. Y ya hemos visto casos, te pongo el ejemplo, en la Candelaria, los colectivos se han metido en edificios ya, a agarrar apartamentos. ¿Y qué ha hecho la comunidad organizada ahí? Ha salido a la calle, les ha impedido que se metan, ha habido enfrentamientos y ha tenido que intervenir el orden público para disipar la situación. Eso es hacia lo que tenemos que ir, hacia la presión en la calle para la defensa de la propiedad y decirle a Nicolás Maduro que con la casa de los venezolanos no se puede meter, porque la casa de los venezolanos es sagrada, porque ese es el sostén, es el techo de la familia, no solamente del que vive aquí, sino también del que se fue, porque el que se fue va a volver cuando salgamos de esta dictadura. Y lo que no podemos permitir es que estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera a quien usa su poder para robarle las cosas a los demás, estos delincuentes pretenden ahora quitarnos lo más sagrado, que es el derecho a tener nuestra vivienda. Ok. ¿Y qué le puedes decir entonces a esa gente que te está viendo para que multiplique esa información? O sea, resume exactamente qué hacer y cómo sin armas te vas a enfrentar, como han hecho a la gente de la Candelaria, enfrentarse a una gente armada y unos malandros armados. Mira, lo primero es que hay que entrar en contacto quienes están afuera con los chats vecinales de sus urbanizaciones. Eso es lo fundamental. Porque las urbanizaciones ya nos estamos organizando con delegados para primero hacer el inventario de cuántas viviendas están desocupadas, porque eso es importante saberlo, a los fines de tener un registro y tener la contactabilidad de esos propietarios para poder tenerlos informados y también para que esos propietarios no entren en alerta si no hay necesidad de que estén. Lo segundo, hemos creado un correo electrónico que se llama primero tu casa 2019@gmail.com, primero tu casa 2019@gmail.com, para recibir todas las denuncias a nivel nacional de casos que estén empezando a suceder, que no solamente sea ya la confiscación de la vivienda, sino que te hayan tocado la puerta para hacer el censo, que hayan colocado la circular, como han hecho en algunos sectores de Caracas, llamando al Consejo Comunal a que active el plan Ubica tu Casa. Y lo tercero es que nosotros tengamos en cada urbanización un comité de defensa de la propiedad privada, que eso básicamente es la misma junta de condominio, la misma junta de vecinos, la misma junta en el caso de los barrios, la misma junta que por calle se organizan para que nosotros podamos tener, uno, en tiempo real la información, dos, la activación de la protesta en caso de que sepamos que el censo va para esa comunidad o que simplemente ya vienen con algún tipo de confiscación, y número tres, para también hacer visible esa situación y que la gente se pueda enterar y que los pocos medios que hoy en día quedan en Venezuela, pero sobre todo los medios digitales, puedan también promover esta información. Y cuando tú me dices cómo se enfrenta una comunidad desarmada ante un grupo de colectivos o ante un grupo de milicianos que vengan con las armas, mira, con la presencia masiva de los vecinos en la calle. Porque al final, estos grupos violentos son muy valientes, entre comillas, cuando van a las comunidades y disparan al aire o creen que con sus armas pueden de alguna otra forma intimidar a la gente. Pero en todos los casos,
y te lo puedo decir porque además hemos estado presentes en muchas protestas en el municipio Libertador, cuando la comunidad sale y se planta, estos tipos arrancan. ¿Por qué? Porque al final la comunidad organizada, y no estoy hablando de la comunidad de los políticos, no estoy hablando de la mamá de uno, la hermana de uno, el familiar, el vecino de a pie, sale a defender lo suyo. Incluso muchas veces la mamá que está ahí protestando es la mamá de uno de sus colectivos. Y cuando ellos ven que la comunidad está organizada y que la comunidad sale a defender lo suyo, los tipos se van. ¿Por qué? Porque el cobarde, aunque tenga armas, siempre será un cobarde. Me consta porque yo lo he vivido. Me consta. Con los vecinos, con nuestros vecinos, allá en Prados del Este. Bueno, Battistini, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo realizado, por la paciencia, ¿no? Que deben tener ustedes, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Recibir los golpes, pero también devolverlos, que es lo que es importante también. Gracias, Battistini, ¿ok? No, si te quieres seguir, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter es @ebattistini con doble T al principio. Y así es en todas mis redes sociales. Eduardo Battistini. Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto, con una situación social y política enteramente distinta, con libertades para todo el mundo, con planes serios de crecimiento y desarrollo del país, sin estatismo, sin intervencionismo estatal. No se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela, pero es un país estatizado hasta el fondo. Todo en Venezuela está en manos del Estado. Toda la actividad venezolana está subvencionada por el Estado. Todas las grandes empresas son del Estado. Es el caso único en el mundo en que un Estado domina a una sociedad, la pervierte y la cambia y la hace dependiente de él. Venezuela presenta esta paradoja, casi única hoy en el mundo. En todos los países del mundo, el Estado vive de la nación. El Estado americano vive de la nación americana y del trabajo de los americanos. Y el Estado inglés y el francés y el español y el que tú me escojas. Y el colombiano. Venezuela es probablemente el único país del mundo en que la nación vive del Estado. Vive de la renta petrolera manejada en manos del Estado, que la gasta a su leal saber y entender, y que ha creado un Estado monstruoso que ha aplastado a la nación y ha producido este caso insólito, Marcelo. De manera que tenemos un Estado cada vez más rico, con una población cada vez más pobre, pero pareciera que todo el mundo está satisfecho con ese estado. Por una de razón, cosas. porque el ideal del Estado San Nicolás, Marcel, del Estado que le da todo a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos les da algo. Venezuela es un país subvencionado completamente. Tú estás subvencionado, yo estoy subvencionado, el barrendero de la esquina está subvencionado. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Yo quisiera saberlo, Marcel, porque mientras entre este chorro de dinero y no haya un grupo dirigente en Venezuela, en este momento no hay oposición en Venezuela, en este momento no hay alternativa en Venezuela. ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oposición en Venezuela? En ninguna parte. Yo soy optimista por una razón obvia, porque Venezuela nunca ha tenido los recursos humanos que ha tenido hoy en día. Venezuela tiene en este momento, yo no lo puedo cuantificar, pero un porcentaje muy grande de su población formado científica y técnicamente en muy altos niveles y con una gran cantidad de ellos en los mejores centros del mundo. De modo que Venezuela tiene un capital humano de gente que sabe en qué consiste el problema y qué hay que hacer. Esa gente no está gobernando, evidentemente, pero está allí. Y esa gente va a hacerse sentir hoy o mañana y se harán las grandes reformas que hay que hacer. ¿Y qué consejo le daría usted a esos jóvenes? O sea, ¿cómo pueden ellos...? Que hagan acto de presencia, que se hagan sentir, que no se conformen. En este momento en Venezuela hay un gran peligro, el peligro de que la gente se dedique a enriquecerse. Que los hombres que tienen alguna capacidad digan, en este momento se está lloviendo dinero sobre este país, vamos a hacer negocios, vamos a enriquecernos, y que eso nos distraiga de la otra tarea esencial, que es hacer un país. Yo creo que esos jóvenes y una gran parte de ellos van a despertar, que eso van a enmendar a fondo los grandes errores en que han persistido los partidos políticos tradicionales y van a ofrecerle al país alternativas efectivas de cambio. Yo creo que eso está, porque está allí presente en numerosísima gente. Entonces, ¿qué esperanza hay de que eso se cambie? Si ese es el sistema. La esperanza de que cambie, Marcel, te la voy a decir con una frase que decían los cubanos hace algún tiempo muy graciosamente. Decían, lo bueno que esto tiene es lo malo que se está poniendo. Es decir, es que esto no es sostenible, Marcel, esto es falso, esto se ha sostenido con agujas.
Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que sincerar la situación venezolana, pero de verdad, verdad. Llamar las cosas por su nombre de verdad, verdad. Declarar una tregua de demagogia de por lo menos 1 año o 3 años en el país. Y entonces ver los problemas en su verdadera dimensión y buscarle las soluciones reales que deben tener. Lo dijo Las Pietri en los años 80. Por entonces no las escuchamos. Lo escucharemos ahora porque peor no puede ser la situación. Aunque le estoy pidiendo que queremos escuchar su opinión, pero tiene que ser por video, grabarlo en su teléfono y mandárnoslo a la siguiente dirección, bravo24horas@gmail.com. Voy a hacer una excepción con Miguel Fernández, ya que él es un estudiante del último año de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes, pero hizo una larga exposición. Se preocupó por darnos una larga exposición. Voy a leer solamente unos flashes de lo mucho que escribió, ¿no?, sobre cuáles deberían ser los 3 puntos iniciales o para él fundamentales que debería ser una junta cívico-militar o un gobierno de transición, como lo quieran llamar. Pero no lo vamos a seguir haciendo, anticipo, porque queremos verlos a ustedes, que ustedes lo digan, que ustedes se vean, y que no dure más de 3 minutos, por favor, para hacerlo viral. Entonces, esto es lo que nos escribe, parte de lo que nos escribe Miguel Fernández, repito, estudiante de Contaduría Pública del último año en la Universidad de los Andes. En seguridad, en primer orden, remover e investigar a todos los altos mandos militares, generales, coroneles y capitanes que hayan servido bajo la dictadura para determinar las responsabilidades que tengan en la crisis que vive el país. Además, nombrar los nuevos altos mandos militares, remover e investigar a todos los miembros del gabinete del gobierno anterior, desde ministros hasta cargos de confianza. En segundo orden, declarar estado de excepción por 3 o 6 meses, según el panorama, prorrogable mediante acuerdo de Junta Cívico-Militar, para desarmar y apresar a todas las mafias y organizaciones criminales en el país, solicitar apoyo logístico, tecnológico y militar a Estados Unidos, tomar posesión al 100% de la operación de los satélites al servicio de la dictadura y China, proteger y blindar todas las empresas claves del Estado que pudieran ser objetos de ataques por parte de la mafia, proteger y resguardar embajadas y todo lo relacionado al ámbito diplomático, capturar y extraditar a todas las organizaciones criminales extranjeras refugiadas en la nación, proteger y resguardar hospitales ambulatorios, proteger y resguardar las fronteras y la nación. Y sigue escribiendo este muchacho Miguel Fernández lo siguiente, son otras voces. ¿Querían escuchar a la gente joven? ¿Qué otras voces? Aquí los tienen. En economía, entre otras cosas, escribe: libertad para la importación y exportación de bienes y servicios, previa consulta con asesores económicos internos y externos. Las importaciones de medicamentos y alimentos la realizarán las ONG y organizaciones humanitarias con ayuda de la Junta Cívico-Militar. Reactivar la producción nacional al 100% para cubrir la demanda nacional, exportar y combatir la inflación que nos hereda la dictadura, disminución paulatina del gasto público para combatir la inflación, disminución de la impresión de billetes sin respaldo, contabilizar las reservas nacionales de oro y otros activos con organizaciones internacionales para obtener credibilidad y fortaleza. Es parte de lo mucho que, repito, nos responde Miguel Fernández a lo que debe ser prioritario para la Junta Cívico-Militar. Y ahora, señores, vamos a ver cómo comienza la semana, cuáles son los 3 libros que más se venden a nivel mundial, cuáles son las 3 películas más taquilleras para orientarnos qué es lo que le gusta a la gente a nivel mundial y cuáles son las canciones número 1 en cuanto, número 1, 2 y 3, supongo yo, en cuanto a popularidad. Para eso está Alfredo Churión. Amigos de Bravo 24, soy Alfredo Churión desde Portage, Michigan, para llevarles, como ya es costumbre, el top 1 de lo más popular en literatura, música y taquilla cinematográfica. Mi Twitter, @Alfredo Churión D. Me acompaña hoy Carlos Blanco en la edición y montaje de este segmento. Mike está de vacaciones Mark está de vacaciones por Pittsburgh, buscando nuevas locaciones para este programa. Tenemos que en taquilla, en películas, ya todo el mundo habla de The Irishman, el irlandés.
The Irishman, el irlandés, una película que reúne una conjunción explosiva con Martin Scorsese, Robert De Niro y Al Pacino haciendo ese tipo de películas que tanto gustan a Scorsese, esas películas como Goodfellas, esas películas como El Padrino, esas películas tan relacionadas con todo lo que es la mafia y sus implicaciones. La película va a estar 45 días exhibiéndose en cines antes de ser expuesta solamente por Netflix. Ya estaremos informando más acerca de esto que promete ser, según los que ya la han visto en funciones privadas, la obra maestra del gran Martin Scorsese. La número 3 para esta semana es Hustlers, Las Estafadoras, llega a los 80 millones y medio de dólares en recaudación. En el número 2, la simpática Downton Abbey, la película de la que hablamos la semana pasada, que completa sus 58.300.000 dólares en taquilla. Y en la número 1 debuta directamente la cinta Abominable, la historia de un yeti, una cinta de dibujos animados que enseña un poco de la cultura china, que habla acerca de la importancia de la familia, de la amistad y del trabajo en equipo. Vamos a ver pues algo de lo que es esta película Abominable. Hola, amigo o amiga. ¡Wow! Sí, sin duda eres amigo. No tengo idea de dónde vienes. ¡Código rojo! ¿Escapó? ¡Quiero a mi Yeti de vuelta! ¿Ese es tu hogar? Increíble. Yo me encargo de que llegues a tu hogar con tu familia. Everest solo es un niño. Deja de golpearte. Este eres tú y tus padres. Ah, tienes los ojos de tu mamá. ¡Arándanos! ¡Corran! Tengo arándanos en partes donde jamás deberían estar. Bien, continuamos. Tenemos que en música la variación es poca. En el número 1 sigue la cantante Lizzo con su La Verdad Duele, Truth Hurts. 5 semanas consecutivas en la casilla de honor. En el número 2 sigue también Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita. Y en el número 1 parece que el buen gusto regresa a las carteleras musicales. Debuta Lewis Capaldi, no sé si será familia del legendario Jim Capaldi, baterista de la agrupación Traffic. Es escocés también, Lewis Capaldi, y tiene un lindo tema llamado Someone You Loved, alguien a quien amaste, que fue 7 semanas número 1 en las listas de Inglaterra y ahora está en el número 1 en las carteleras norteamericanas también. Y en libros, tenemos que en libros, amigos de Bravo 24, el número 3 sigue siendo para la señora Delia Owens con su Where the Crowd Sings. En el número 2, Los Testamentos de Margaret Atwood. Y en el número 1, el Instituto del Rey del Terror, Stephen King. Poca la variación, así que quiero aprovechar para hablarles de este libro. La vida por la música. La vida por la música. Ya tengo el mío y ya lo estoy leyendo y me parece encantador. En muchas de sus partes lo comparo con la película La vida es hermosa de Roberto Benigni, el italiano. Un libro que para los que conocieron la Caracas de los 50 y los 60 es fundamental, porque Renato Salani fue el dueño de las noches caraqueñas de aquellos tiempos. Y esta es la historia de los hermanos Salani, los fabulosos Renato y Julio Salani, contada por la sobrina de Renato, la hija de Julio, Bárbara Salani. Un libro fabuloso que tiene además una página, no les voy a decir cuál es la página para que compren el libro, una página donde usted puede entrar y escuchar algunos de los temas de Salani y disfrutarlos, enterarse de la discografía y una pila de cosas que cuenta esta fabulosa obra llamada La vida por la música. ¡Chao!
Hey, buenas tardes, feliz comienzo de semana. Por acá Gerardo Melisma, ya los que me conocen, lo que no importa, lo único que quiero ustedes informarles que el día 26 de octubre, el día de la bajada de la Virgen, nuestra familia de Orlando al Día, nuestra querida Pascal, estará recolectando juguetes para los niños de Venezuela, para que tengan su detalle en Navidad y no pasen su ilusión por alto. Así que este 26 de octubre los esperamos en la bajada de la Virgen, que por cierto voy a gaitear ese día también y a compartir un rato con ustedes. Allá nos vamos a ver, llévense su juguete, un juguete cada uno, para que compartamos y le regalemos una alegría a todos los niños de Venezuela. Así que nos vemos allá. Chao.